Vamos a tener una... Conce, te cuento un poquito. Omar, Carolina y Adolfo que nos están acompañando, les cuento que Conce, que nosotros la recibimos hoy por primera vez en el taller, se llama Concepción Márquez, y es que nos va a acompañar hoy para hablar un poco de huertas, ¿sí? A Conce le voy a contar que nosotros desde la MUNI estamos realizando hace ya 2 semanas, más o menos, diferentes talleres sobre educación ambiental. Esos talleres se dividen en muchas consignas y propuestas que tienen que ver no solamente con los residuos sólidos urbanos, sino también con cambios o modificaciones que podemos tener en nuestros hábitos, en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestros lugares de laburo, que pueden ayudar mucho a cuidar el ambiente, pero también a tener una vida más saludable, ¿no? Y en armonía con el ambiente. Así que ese es el camino un poco de este taller de educación ambiental. La idea es que siempre haya expositores o expositoras que nos puedan ayudar un poco con sus conocimientos a investigarnos y a cambiar estos hábitos, pero también a que este sea un espacio abierto para charlar y compartir un poco las experiencias, ¿sí? En un rato, después de Huerta, vamos a estar hablando de bosque nativo, que va a estar acompañándonos el referente del área de ambiente, que es Luca Fanoni, tal vez en un ratito ya ingresa, que está junto con otro chico, otro compañero del área de ambiente que se llama Adriano Pigosi. Pero bueno, ahora en esta primera etapa la idea un poco era hablar de huertas. Con Conce nosotros tenemos un vínculo familiar, por eso yo decidí invitarla y además porque ella, bueno, sabe mucho de huertas, vivió toda su vida de eso, conoce y porque además nos puede ayudar un poco a ver cómo podemos hacer una huerta en nuestros hogares, qué necesitamos, bueno, y cómo un poco el suelo entrerriano, porque ella es de Mendoza, pero bueno, ahora nos va a contar mejor cómo un poco afianzamos o desarrollamos nuestros cultivos en nuestros patios o donde lo vayamos a hacer. Así que bueno, Conce, buenos días para vos. Te presento a parte de los chicos y las chicas que nos están acompañando en el taller. Ya si querés presentarte, antes de hacerte algunas preguntas, estaría bueno para conocerte. Bueno, buenos días. Bueno, buenos días a todos y bueno, que me pregunten en lo que pueda ayudar, con gusto lo hago. Conce, primero si querés contanos cómo son las huertas allá en Mendoza, hace cuánto que te dedicás a eso, cómo laburás, cómo trabajás, si tiene que ver ya con algo que traían tus familias y que vos un poco lo mamaste y creciste en ese contexto. Y bueno, ¿y qué tiene de diferencia con el suelo entrerriano, pero cómo podemos también aprovechar acá nuestras tierras para el cultivo? Sí, yo directamente desde muy chica me dediqué a las plantaciones, a la huerta. Allá en Mendoza teníamos desde mis padres finca, así que siempre se plantó de toda de la zona que somos nosotros, toda clase de verduras. Tenemos desde la primer cosecha, que se hace la cosecha, digamos, temprana, que se está cosechando ahora. Generalmente se hace porque, digamos, si vos sacas esta cosecha temprana, como que te podés asegurar el año por las tormentas, ¿no es cierto? Porque la segunda cosecha ya arriesgas a las tormentas, a que allá cae mucha tormenta con piedras que hacen un daño que te llevan desde un 50 a un 100%. Entonces ahora cosechas, en este momento se está cosechando zanahoria, papa, ajo y cebolla. Sería, como digamos, lo que es lo grande. Y bueno, las verduras de hoja las puedes plantar todo el año. Y después de esta cosecha, ¿no es cierto?, que se levanta ahora,
Se prepara la tierra nuevamente y se pone todo verdura de hoja, tomate, lechuga, berenjena, los zapallitos, el zapallo del año, el otro que le dicen el coreano, bueno, y ahí sacarías lo que es la segunda cosecha. Lo que es verdeo, como lechugas, remolachas, repollo, eso lo sacas todo el año. La lechuga, por ejemplo, la sacás en este momento en 3 meses o menos, así que podés ir alternando, ¿no es cierto? Sacar una lechuga, poner otra y así. Bueno, fue toda una vida, digamos, de trabajar en la chacra. Bueno, hasta que me puse grande, ya, bueno, en este momento hace años que ya no trabajamos. La tenemos la finca, ¿viste? Pero trabajar yo, digamos, no. Pero sí, me encanta. Es algo, ¿viste? Que me encanta. Bien. ¿Me puedo hacer una pregunta? Sí, ¿cómo no? Mi nombre es Omar, ahí nos estamos viendo. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. El suelo, ¿ustedes lo trabajaban, o sea, con compost, lo mismo que podemos? Porque yo creo que en la zona que estoy hay una especie de similitud con el suelo de allá, acá, o me equivoco, a lo mejor acá el suelo es muy, muy duro, yo estoy casi pegado al río, entonces hay mucho pedregullo y me veo forzoso para trabajar con compost, tratar de mejorar la tierra. ¿En la zona de ustedes le pasaban lo mismo? Y si le pasaba lo mismo, ¿con qué lo mejoraban? ¿Con compost, con guano? Esa sería mi pregunta. Con guano. Con guano. No una barbaridad. Y después los abonos. El suelo allá también, en partes, tenemos suelos muy duros. Primeramente, ¿no es cierto? Cuando no había nada de nada, se trabajaba con un animal, un arado, ¿no es cierto? Todas esas cosas, para preparar la tierra, años atrás. Y después se trabaja con maquinaria, con tractor, con todos los implementos, pero en realidad es duro el suelo que tenemos nosotros también. Es más, la tierra de la zona nuestra es una tierra con muchas salinas, así que la tenemos que trabajar, digamos, a un nivel cero, para, ¿no es cierto?, que la plantación no le afecte lo que es el salitre, como se le dice. Se abona, todos nosotros pudiendo siempre, ¿viste?, con, digamos, con el guano de gallina, de corral de gallina, de pollo. Lo que sí tenés que tener cuidado, ¿no es cierto?, que eso va no abundante, vos lo tenés que poner, ¿no es cierto?, y después picar la tierra con algo, no sé cómo ustedes lo hacen, y después recién plantar, porque la semilla o el plantín, digamos, se puede quemar si vos pones demasiado. Pero allá en Mendoza es lo que se usa, no solamente en las pequeñas hortalizas, sino en las fincas grandes. Se lleva de acá, de todos estos lados, de todos las empresas, ¿viste?, de que limpian los gallineros, todo. Y bueno, se lleva de Buenos Aires, de acá, de todos lados, se lleva para Mendoza. Van los camiones cargados, ¿viste? Y bueno, con eso se siembra. Se le pone a todo, digamos. Claro, o sea que usted, eso que quería preguntar, si ya me da la pauta que si vienen de acá de Entre Ríos hay que hacer una pausa bastante para bajarle la cantidad de nitrógeno que tiene el guano, ¿no es cierto?, de gallina, para que no queme. Claro. Y encima, como son pollos industriales, es mucho más fuerte todavía. Estos. Sí, no, pero es el mismo guano que ya te digo, se lleva desde acá, ya sea de Entre Ríos o de Buenos Aires, generalmente, para allá. Ahora, viste, aunque tengamos fincas chicas, se trabaja todo mecanizado, todo con tractor, el guano también, ¿no es cierto? Pero siempre vos tenés que tener la tierra semi preparada, ¿no es cierto? Ahí lo esparcís, todo el guano, y después hay que enterrarlo, moverlo bien. Y bueno, ahí poner, ¿no es cierto?, la semilla o la planta, se me fue. Conce, voy con 2 preguntas. Primero, la primera pregunta es, ¿qué necesito?
digo, además del espacio, de que ese espacio tenga luz solar o no, o cuánta. Y el tercero, y la tercera es plantines o semillas. ¿Qué me conviene? Buena pregunta. Buena pregunta. No, tenés que comer, siempre mover y picar. No sé, ustedes la cantidad, cómo se manejan, cómo mueven el suelo. Y por ejemplo, pero si tengo una huerta como le llaman ahora, urbana, ¿no? En las botellas de 5 litros de agua, por ejemplo, cortada con 3 semillitas. ¿Cómo hago para mover eso? ¿Cómo lo cambio? Y sí, ahí para la botella tendrías que preparar en el suelo. Bien. Preparar, mover, picar y ahí preparar la botella. Bien. En la botella depende, viste, de lo que vos pongas, más de una semilla no tenés que poner. Generalmente. Si es lechuga, más de una no. No, porque no va a quedar, claro, claro. Y si es en el suelo, bueno, no sé si van a hacer algo de suelo. Sí, por ejemplo, suelo. Y bueno, en el suelo tenés que igual picar, mover, enterrarlo bien. Y bueno, ahí sí, tenés que armar algo de, digamos, de surco, tipo un surco, no sé cómo le llaman ustedes. Sí, sí, sí. Y ahí la semilla tenés que ponerla. Si es lechuga, más o menos una de otra, entre 15 y 20 centímetros, una lechuga de otra. La remolacha, si la pones en suelo, más o menos una semilla de otra, 4 centímetros. Bien. Y si es en botella, viste, igual, la remolacha más de una, no pongas porque no va a tener espacio. Te doy un ejemplo de remolacha, lechuga, no sé qué otra cosa. Por ejemplo, el perejil, sí. El perejil podés poner, si es en suelo, como un hilito. Ahí la semilla toda parejita. Y si es en botella, igual, varias semillas. El perejil, por ejemplo, sí. Bien, varias semillas. Pero las demás no. No sé qué tenés intenciones, digamos, de poner ahora. A eso iba ahora. ¿Cuándo y qué plantar? ¿Hay una agenda anual que me sirva para entender cuáles son esas plantaciones de estación, por decirlo de alguna manera, que sea más factible que funcione la huerta, o de qué depende? Sí, tenés, por ejemplo, ahora podés poner remolacha, lechuga, el perejil, sí, lo podés poner todo el año. El repollo, pero siempre y cuando el repollo o la coliflor sea semillas que vos compras híbridas, digamos, semillas que vienen importadas. Esas semillas sí vienen para ponerlas durante el año. La lechuga, según la variedad, también, lo que es la repollada, no sé, la ubicás, que parece un repollito, esa es semilla importada. Esa la podés poner también todo el año. Esa siempre tenés que ponerla de a una siempre, ¿viste? Porque necesita espacio, te digo, unos 20 centímetros más o menos, una otra. La lechuga la podés poner todo el año también. Ahora podés poner la berenjena, sí, necesita desde agosto ahora mismo. Zucchini también necesita espacio. También el morrón, el tomate, todas las variedades de tomate, lo podés poner también ahora. O ya tendría que estar plantado. Pero es tiempo. El tomate lo podés poner, nosotros lo ponemos en Mendoza hasta el día 1 o 7 de enero lo máximo, después ya no. Por las heladas. Claro. Pero tomate podés poner todavía, ya te digo, nosotros acá creo que hasta los primeros días de enero se puede hacer. Bien. Te hago otra pregunta, y esta seguramente mucho la vamos a compartir.
tiene que ver con el uso de fertilizantes, ¿no? Tanto que está hoy en debate si lo que comemos es sano o no, si una fruta tiene o no tiene fertilizantes químicos o tóxicos, o bueno, o todo lo que hoy en día sabemos que se le pone a nuestras plantaciones, ¿no? Y bueno, y estos libros que hablan de que estamos mal comidos o cuestiones así. Digo, siempre tienen que ser fertilizante orgánico, podemos armarlo nosotros. ¿Hay alguna manera de que, digamos, sanamente y en nuestros hogares podamos, digamos, mantener nuestras huertas libres de bichitos y demás, o no, digamos? Todo lo que vos comprás o consumís de verdura, por más que sea verdura, desde el que se hace, digamos, el plantín, que se prepara el plantín en el tubete, digamos, ya va con venenos. Es decir, que si vos lo podés hacer como huerta, como algo así, sí se puede hacer mucho más sano. En realidad, todo lo que se consume, ya sea en esta provincia o en otra, todos llevan mucho veneno. Todos. Porque son varias las plagas que atacan a la planta. Y si vos no lo pones, por ejemplo, el tomate es una planta muy afectada por los bichitos. El tomate yo creo que te diría una vez por semana o más hay que ponerle los venenos. Y bueno, fertilizante sí, también hay que ayudar con fertilizante porque son siembras que si no le pones fertilizante no siguen dando, ¿viste? Se te vienen, como digamos, a pique y nomás apenas empezar la cosecha. El tomate vos lo empezás a cosechar ahora y te tiene que durar, ponele la plantación de tomate hasta que hiele, hasta el invierno, pero con sus cuidados como es debido. A lo mejor acá no hay tanto, digamos, bichitos como en otras provincias. A lo mejor hay que no necesitar la cantidad de venenos que se le pone en otras provincias. Pero en realidad, todo lo que se consume tiene muchos venenos, ya sea fruta o hortaliza, totalmente. Claro, entonces desde la semilla que uno compra ya viene con un antihumón, no sé cómo se llama, que viene con un veneno, ¿no es cierto? Como para que la semilla no agarra ninguna bacteria, no se pudren para poder comercializarla. O sea, como decía usted, desde el vamos ya tienen venenos y no se produce uno mismo las semillas. La semilla importada ya viene preparada como para, aparte de que es híbrida, ¿no es cierto? Es híbrida, es cara, ya viene preparada con algún tipo de fertilizante y de veneno. Pero igual, en Mendoza tenemos los invernaderos que se hacen los plantines y desde ahí que nace la planta ya viene con mucha clase digamos, de venenos para poder lograr el plantín. Así que desde que se compra, ¿no es cierto?, la bandeja con los plantines, ya lleva cantidad de veneno. Si no, no sería posible, digamos, criarlos. Claro, pero aparte porque usted se comercializa, ustedes en su época y ahora en su chacra viven de eso, o sea, no puede darse el gusto de perder, ¿no es cierto?, una cosecha por un pulgón o por una, no sé, mosquita blanca o algo por el estilo. No lo pueden hacer. No, si no se hace con todas esas cosas directamente, digamos, al preparar, ¿no es cierto?, cantidad para producir, digamos, tenés que usar todos esos componentes, si no sería imposible. Sería imposible, ¿no es cierto?, de cosechar, digamos, que te rinda la cosecha. Por ejemplo, la cosecha de papa que se está arrancando ahora, que está saliendo la papa, le afectó la última helada, el último frío que hubo muy grande, y una hectárea que te tiene que dar 2.500 bolsas de papa, en este momento está dando 1.500. Por eso a lo mejor también se nota
el precio de la papa que ha aumentado un montón porque no hay rendimiento por hectárea. No, sí, y eso no se puede sembrar en invernáculo. O sea, hay que hacerla a campo abierto. La papa tenés que ponerla en suelo siempre. No es necesario cubierto. Lo único que la papa ya tendría que haber, también se compra semilla especial. No podés poner una papa, digamos, de consumo a plantarla. La papa generalmente nosotros la compramos de La Plata o de Malargüe, la semilla. Son papas para semillas, no para consumo, son distintas. Se puede, la clase pasada, Conce, nosotros hablamos de compostaje, ¿no? La primera. La primera. ¿Se puede pensar en un fertilizante orgánico tipo compost para nuestras plantaciones? A ver, ahí no te escuché bien. Digo, que la clase pasada, la primera charla taller, estuvimos hablando de compostaje, de cómo se puede hacer en los hogares, de los beneficios que trae. Entonces pensaba si se puede hablar de un fertilizante orgánico como el compost para nuestras plantaciones, digo, de alguna manera tener alimentos más sanos, más saludables. Sí, totalmente. Cuando vos lo haces así en hortaliza, digamos, pequeña, podés hacerlo totalmente más sano. Por ejemplo, vos haces la planta, ¿no es cierto? Ya sea como me decís, en la botella, o en la que ver, igual que, por ejemplo, la selga, la pones todo el año. Lo que sí, por ejemplo, como te digo, la remolacha, la selga, todo eso, más de una por botella no podés poner. Y en suelo con esa distancia. Sí, todo eso, sobre todo, por ejemplo, la remolacha, la selga, necesita mucho menos, digamos, de venenos, como se dice, ¿no es cierto? Ahora, acá en el suelo de ustedes, yo te diría que hasta menos abono. Menos abono porque la tierra en realidad es dura, pero es muy buena. Sí, sí. Y por ahí, en cuanto a los fertilizantes, no, sino a lo que se usa para las plagas y combatir los pulgones, por ejemplo, por ahí haciéndolo en una escala mucho más pequeña, como en el patio de nuestra casa, por ahí se pueden usar como, yo sabía, de jabón blanco diluido en agua para combatir algunas plagas y quizás se puede usar de esa manera sin la necesidad de por ahí ponerle algún químico a la planta, ¿no es cierto? Que por ahí hay algunas cosas como caseras que podemos hacer en nuestra casa para poder combatir esas plagas que son pequeñas en nuestras huertas, digamos. Sí, en la verdura, viste, da buen resultado cuando es muy pequeña, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la lechuga, ¿viste ese piojito verde que a veces encontrás? Uh-huh. Sí, sí. Uh-huh. Ese lo puedes combatir rociando, ¿no es cierto?, con agua, algo de jabón blanco o de lodo. Entonces, está un poco tildada tu pantalla, no sé si es la conexión.
Pero si querés arrancar de nuevo esa respuesta, mejor porque... ¿Puedes compartir? Lo que es algo químico. Es igual que, por ejemplo, Chicas, hay problema en internet. Sí, yo también tengo la otra punta de San José problema. A ver qué puede hacer el intendente con esto. Estamos en eso constantemente. Vos no sabés lo que es acá internamente en la misma MUNI también con mucho. rociando, ¿no es cierto?, con agua y unas gotitas de lavandina. Conce, a ver si podemos... Sí, no, porque es el internet tuyo, me parece el problema, ¿eh? Sí. Está Lucas y Adriano igualmente. No, a mí también, acá por ahí se... ¿Se te corta? Sí, a nosotros también. Incluso con fibra óptica a veces nos anda mal en la conexión en las compus de escritorio. Lucas y Adriano están por ahí. Sí, sí, estamos, pero se escucha cortado también. Si quieren, continuamos un poquito, la esperamos a Conce, tal vez, a que conecte nuevamente. Si quieren ustedes continuar un poquito, hasta que esperemos que vuelva Concepción, que está arreglando su celular. Sí, no hay problema. No sé por dónde venían más o menos el tema de control de plaga. Sí, ¿Con eso estaban? Estábamos en control de plagas, exactamente. Pensábamos, Adriano, ¿no? Bueno, en los fertilizantes orgánicos, darle tratamiento específico a cada una de nuestras plantaciones contra los bichitos que tengan y que sea lo más sano y saludable posible. ¿Alguna vez? ¿No? Ese piojito verde. Ahí está. Tal vez vos nos puedes ayudar un poco más también. Bueno, sí, a ver, ahí está conectando, me parece. Sí, por ahí sí, a ver si me escuchan, por ahí yo, sí, como para hacer un aporte, por ahí lo que siempre recomendamos en lo que es producción orgánica. A ver, ahí vamos con, se nos ve, ahí está. Hola, buenos días. Por ahí lo que siempre recomendamos es trabajar desde lo preventivo, o sea, evitar tener el problema, ¿sí? Porque una vez que nosotros al problema, a las plagas la tenemos, es muy difícil combatirla, ¿sí? ¿Y cuáles son las herramientas por ahí para evitar ese problema? No sé si lo dijeron o no, porque ya llegamos medio tarde, pero algo medio fundamental es dos cuestiones que son medias básicas, lo que es la producción orgánica, que es la asociación de cultivo y la rotación. Si nosotros partimos de esa base con cultivo asociado y rotación, alta rotación, vamos a evitar tener plagas, ¿sí? Si nosotros vemos, por ejemplo, un invernadero de lechuga productivo de una empresa que se dedica a producir verdura, vamos a ver que ahí tenemos todo un invernadero lleno de lechuga. Eso para la plaga de lechuga está servido, es como dejarle al ladrón la bicicleta sin candado. O sea, se la entregás en bandeja, claro. En cambio nosotros al hacer rotación y asociación de cultivo vamos a evitar que eso esté tan expuesto a la plaga, porque vamos a tener plantas asociadas que son atrayentes y son repelentes de plagas. Eso por ahí es medio, no sé si lo comentaron o no. No. Y después, bueno, hay distintos preparados. Yo no me acuerdo ninguna receta en este momento de preparado, pero hay muchas, ¿sí? Yo lo que estoy usando, discúlpame, a ver si te ayuda. Estoy usando jabón blanco con diatomea. Ajá. Antes o después de la floración, porque tengo abejas nativas, melíponas, de acá de la zona. Entonces, para no influirlos, trato de usarlo antes o después de la floración. Y me dio un resultado. Bien. No sé ahí si tiene
audio ya. Cecilia. Si nos escucha. No, se le tilda la pantalla, me parece. Ajá. Bueno, sí, las diatomeas sí son un producto de origen orgánico, exactamente, de la caparazón de los crustáceos, que lo que hace es asfixiar mecánicamente al insecto, ¿sí? Y en la vía aérea, digamos, en la parte de los alveolos. Es como si nos ingresa, de hecho, a nuestro pulmón, es dañino. Es abrasivo, esa es la palabra. Por eso sí hay que evitar por ahí utilizarlo si tenés abeja en esa época, eso está bien. No sé, alguna otra. Muchas veces se me complica porque cerca tengo cultivos, viste, de lechuga. Entonces, como dijiste vos, los bichos están en la zona, viste, sábado y domingo descansando de haber comido tanto. Claro, entonces, viste, forzosamente le tengo que poner, no quiero ponerle químico, entonces lo poquito que tengo, más viste, en los frutales le trato de poner eso, ¿no? Y también por ahí lo que tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos una producción hortícola bastante acentuada, todo lo que es acá a la vuelta, ¿no?, de la ciudad. Y al hacerse más intensivo y todo, vos estás atrayendo más insectos, más enfermedades, y por ahí la diseminación es mucho más rápida también. Y por eso lo que decía hoy Adriano está muy bueno, que es la asociación de plantas, por ejemplo, poner adentro del invernáculo copete, lavanda, todo ¿cómo es? Las margaritas, los huevos fritos, todo lo que son repelentes de insectos algunos. Eso te iba a preguntar, ¿de qué manera nosotros sabemos cómo asociar estas distintas plantaciones, o cómo darnos cuenta, o si hay un manual en donde nosotros podamos encontrar esto, o cómo? Sí, hay listados de plantas atrayentes y repelentes, ¿sí? En las cartillas del INTA están, por ejemplo, y después también es importante la asociación, no solamente con este tipo de plantas que cumplen esa función especial, por ejemplo, si yo pongo caléndulas, ¿sí?, que van a ser atrayentes, sino entre las mismas plantas de la huerta. Y una clave para eso es tener en cuenta el órgano de consumo, ¿sí?, porque eso también va a tener influencia en la nutricidad de las plantas, ¿sí?, en la fertilidad. Entonces, yo, por ejemplo, asocio una remolacha, que lo que yo consumo es la raíz, la asocio con una verdura de hoja, ¿sí?, una hilera al lado de la otra. Y al lado puedo poner alguna de fruta. Entonces, entre esas tres especies, yo voy a equilibrar lo que es la parte de la fertilidad y también a distraer un poco, entre comillas, a las plagas, ¿sí? Eso es una de las cuestiones. Después la lista que hay sigue, más que nada, como línea general, para no por ahí ir tan específico, todo lo que es aromática cumple esta función. Por eso puedo armar un cordón de aromática y hacerlo toda la vuelta de mi huerta. Yo la huerta tengo los cultivos principales, ¿sí?, que son los que van a tomate, lechuga. Después tengo las aromáticas y después tengo la chacra, que son los cultivos más rústicos, más extensivos, que eso cuando tengo lugar para hacer maíz, zapallo. Si no, si tengo un lugar chiquito no lo hago, no voy a hacer en un balcón, ¿sí?, no voy a tener una planta de zapallo en un balcón. Entonces, en un lugar que tenga los cultivos principales, yo puedo rodear a la vuelta e intercalar entre los canteros con todo lo que es las aromáticas. Perejil, cibulet, tomillo, romero, ¿sí? Yo voy mezclando todas estas especies, las voy mezclando con las otras, con las principales, y ahí ya voy generando un microecosistema que no va a ser tan atractivo para las especies que son plagas, sino que va a ser una cuestión más confusa ahí. Adriano, una pregunta. ¿Hay algo que yo tenga que tener en cuenta, como por ejemplo para lo que sea frutas, verduras, de hojas, o sea, algo como, mira, esto no te puede faltar, Ani, si vos en este momento vas a tener verduras, ¿no? Como esto no te puede faltar para las hojas, para que tenga, digamos, de alguna manera, para que salga con buenas condiciones y con un buen tamaño, por ejemplo. ¿Tengo que tener algunos requisitos indispensables?
Y lo básico en producción orgánica es, bueno, lo primero, yo creo que lo deben haber dicho al principio, pero es disponibilidad de luz. Tiene que haber un mínimo de 6, 7 horas de luz directa. Si yo tengo un lugar que está cerrado con paredones y el lugar mide 1 metro de ancho, va a ser muy complicado. Lo puedo hacer, ¿sí? Lo puedo hacer, puedo tener algunas especies, pero se va a complicar. Disponibilidad de agua, un sustrato que puede ser el suelo del lugar, o lo puedo preparar, porque si yo vivo en un departamento, en un 5º piso en Buenos Aires, puedo tener una huerta, pero tengo que comprar el sustrato o prepararlo, ¿sí? Cuando voy a algún lugar, buscar tierra, ¿sí? Esas son las claves, lo que tengo que tener sí o sí. Después, son las claves de la producción orgánica, una de las que dijimos, rotación y asociación, abonado orgánico. Lo primero que vimos en la primera clase nuestra es compost, ¿sí? Vamos a usar compost. El control de malezas manual, no voy a usar nunca ningún herbicida, obvio. Y el control de plagas y enfermedades con productos orgánicos, no voy a usar ningún químico. ¿Sí? Con si yo manejo esas herramientas, voy a lograr, digamos, tener los objetivos. Después, el calendario que por ahí preguntaban es importante. Tenemos plantas que no las puedo hacer en otra época que no sean su época de producción, por diferentes cuestiones. Por ejemplo, si yo empiezo a hacer un repollo ahora, no me va a formar cabeza, ¿sí? Lo tengo que hacer sí o sí es de otoño-invierno. Después, hay especies que sí la puedo hacer todo el año. Yo una lechuga rápida la puedo hacer todo el año. Si yo no me falta agua, la refrigero bien. Refrigero, digo, hacer un riego importante, porque esa planta va a evapotranspirar mucho en verano. No voy a tener problema, voy a poder tener una lechuga en verano. De última le pongo una media sombra, ¿sí? Esas son por ahí las cuestiones fundamentales, las básicas. Después, cada cultivo tiene su librito y va en cada uno también, va a los gustos. Y a veces, por ejemplo, una persona no le gusta ninguna leguminosa, ¿sí? No me gusta el poroto, no me gustan las habas, no me gustan las arvejas. No me gusta porque no me gusta comerlo. Pero lo puedo hacer igual, lo puedo hacer para generar, aportar nitrógeno. Sí, las leguminosas aportan nitrógeno. Entonces yo capaz un producto que no me gusta, pero lo uso como complemento del resto de los cultivos. Y lo que cosecho se lo regalo al vecino o lo intercambio. Sí, eso está bueno también, generar intercambio. También tiene que ver el tema del tipo de suelo que tenés, según lo que vas a plantar. Papa, por ejemplo, en un suelo pesado, ni se te ocurre plantar. Por ahí hay suelos mejores para cada cultivo. Es como dice, cada cultivo tiene su manual y sus necesidades nutricionales también, que eso es importante, el aporte de cada uno de los nutrientes que necesitan las plantas, ¿no? Después, otra cosa importante que me olvidé, otra cosa importante es generar lo que se llama producción escalonada, ¿sí? Si yo tengo una huerta de, no sé, 4x10, si yo voy, compro plantines, siembro y hago todo ahora, pum, va a haber una semana en la que voy a tener 3 cajones de lechuga, que voy a tener que adoptar conejos para que se la coman, y después no voy a tener nada. Entonces lo que tengo que hacer es escalonado, ir teniendo un sector de almácigo donde voy sembrando algunas de las semillitas que tengo, espero, sigo sembrando, y así de esa manera voy generando un sistema escalonado que no tengo todos los cultivos. Hay cosas que son medio inevitables, ¿sí? Si yo no tengo invernáculo, no tengo estructura, y quiero tener tomate, es obvio que en invierno no voy a tener tomate, ¿sí? Porque no lo voy a poder hacer. Entonces eso lo voy a tener más centralizado entre los meses con calor. Pero bueno, dentro de lo posible ir escalonando. También, cambiando un poco eso que habían consultado hoy del tema de los posibles líquidos preparados para el control de insectos o de enfermedades. Hay, por ejemplo, muchos productos. Hasta con las colillas de los cigarrillos vos podés hacer algún tipo de purín como para echarle Pero vamos a suponer que lo que tenemos que hacer más que suponer es ver la planta dónde lo vamos a poner, por ejemplo, porque si vos haces un preparado con tabaco
y se lo echábamos a suponer una plantación de tomate, tenés un 80% probabilidad de que te tomen peste negra y se te mueran toda la producción, por ejemplo. Pero a otras cosas, ¿por qué? Porque el virus de la peste negra, el mosaico del tabaco que se llama, Mosaic Tobacco Virus, creo que algo así en inglés, ese dura hasta 10 años en el tabaco, está comprobado. Entonces, cada preparado hay que leer bien para qué. Pues por ahí en internet te dicen y te explican cómo hacerlo, pero si lo echan en algún cultivo que no es, te puede llegar a afectar la producción. Eso que dice Lucas, porque el tomate, como la papa, pertenecen a la misma familia del tabaco, que son las Solanaceae. Eso, la rotación también hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Yo voy a poner, por ejemplo, la selga y la remolacha, una es de raíz, la otra es de hoja, pero son la misma familia, de hecho son la misma especie, distintas subespecies, ¿sí? Pero evolutivamente era originalmente la misma especie. Entonces eso también tengo que tenerlo en cuenta. Si voy a combinar remolacha, en vez de la selga, poner lechuga, ¿sí? Y así. Otra cosita, otro ítem a tener en cuenta. Son por ahí las bases. Después uno se va haciendo, digamos, porque uno puede tener la teoría y después va practicando y va con el tiempo, va agarrándole la mano a sus tiempos, a su lugar. No sé, ¿alguna otra pregunta? Adriano, o sea, me parece que tuve problema con las trampas cromáticas. Yo le preparé, lo mismo que dice Lucas, uno por ahí te metes en internet y dice, bueno, prepárelo así, asá, asá, azul, y te des todo solucionado, y mañana tenés, no sé, 200 kilos de tomate o lo que sea. Pero lo que veo es que pongo las 13 trampas y unté con aceite común, como para no ponerle ninguno industrial, y no pegó nada. ¿Hay alguna diferencia? O sea, no se pegó ningún bicho, digamos, como para poder decir, bueno, tengo pulgones o tengo por ahí mosquitas blancas o algo por el estilo. Eran todas trampas que hice amarillas, viste, por el color, pero no se pegaron. ¿Tiene que ser algún aceite en especial o lo puedo seguir haciendo con aceite de cocina usado? Mirá, la experiencia que yo tengo, a nosotros nos pasó cuando yo estaba en la escuela agrotécnica a las 50, un invernáculo completo de acelga, tuvimos una plaga, una mosquita, un díptero, que ahora no me acuerdo el nombre, pero es un minador. ¿Una polilla? Pone el huevo y la larva, va haciendo caminitos y es desastroso lo invasiva que hay. Y nosotros, bueno, empezamos a capturar el adulto con trampa amarilla también, cae en trampa amarilla, igual que el pulgón. Y lo hacíamos con aceite de cocina y se pegaba. Así que no sé qué le puede haber pasado, capaz se secó mucho, fíjate que esté medio a la sombra, que no esté tan al sol. Otra cosa que puedes poner es agua con detergente. En el agua con detergente también van a caer y van a quedar ahí los adultos, en lugar de la selga. Sí, porque aparte, como dijiste, el minador tiene una ciruela que por más que le puse diatomea, no sé si fue, viste, en el proceso. No. Cuando está el bicho adentro es muy invasivo. Todas las hojas, viste, toda enroscada, pensé que era pulgón, pero no, pero me di cuenta, viste, que era el minador. Me quiero morir, porque estaba todo, viste, le puse y están todas las hojas así ahora. Cultivo de hojas. Sí, seguramente. Probá con cualquiera de esas dos formas, ¿viste? Que el aceite no se llegue a secar, porque ahí no va a pegar. Gracias. Puede ser así. Y Adriano, ¿vos nos podrías explicar un poquito, como en la primera clase estuvimos hablando sobre el compost, cómo usamos ese compost en el momento de la huerta? ¿En qué momento? ¿Si lo ponemos antes? ¿Si durante la plantación? ¿O de qué manera lo podemos implementar, digamos? Se puede usar de diferentes formas. Lo primero, lo fundamental es que el compost esté bien hecho, o sea, que esté en su fase final, que no esté vieron que habíamos visto una parte que levanta temperatura, que cuando se va elaborando, después se pasan más o menos 2 meses, ahora en verano, hasta 1 mes y medio, y en invierno un poco más. Ahí cuando ya está listo, ahí yo lo primero que hago es arandearlo, digamos, sacarle todo con un filtro, puedo usar un colador de fideo viejo, una zaranda, cualquier cosa, saco lo grande. Y a lo que es finito, yo eso lo puedo integrar en la tierra
y con lo otro más grueso, lo que no es muy grueso, digamos, pero que es más o menos, tiene pedacitos medios grandes de 1 centímetro, puedo hacer mantillo, que se llama, que colocarlo por arriba. Esa es otra cuestión que es importante para combatir la maleza, que es muy útil, el pasto cortado, colocarlo y tapar la tierra, ¿sí? Hay lugares donde dicen que nunca debo ver la tierra desnuda, nunca la tengo que ver, ¿sí? Esta técnica la usan mucho los orientales, sobre todo, que es el mulching, el mulch, que ahora viene un plástico que se usa para eso, pero antiguamente se usaba con el pasto cortado. Yo al cubrir la tierra estoy conservando humedad y estoy combatiendo las malezas. Y aportando materia orgánica. ¿Sí? Y el compost yo lo puedo integrar, como dije, a la tierra, o lo puedo colocar por arriba en forma de mantillo y regar, y eso va a ir lisiviando. Lo importante es no excederse, no colocar demasiado, por ejemplo, en una planta poner, no sé, 200 gramos de compost, no, poner poquito, más o menos 2 o 3 cucharadas sopera por planta, más o menos, un poquito más, y que no toque el cuello de la planta, o sea, que no toque a donde sale el tallito, porque puede quemarlo, ¿sí? Sino que esté a la vuelta, que es donde va a haber mayor cantidad de raíces, y eso va a ir incorporándose. También puedo usarlo cuando si en vez de usar el suelo en lugar, voy a armar un sustrato, y voy a comprar perlita, voy a usar arena, qué sé yo, ahí le integro mi compost, a modo de aportar materia orgánica, integro un porcentaje de compost, también sin zarparme, sin irme en cantidades, porque puedo generar algún exceso de algún nutriente, que generalmente no se da porque el compost es equilibrado, pero puedo tener algún desequilibrio en el pH también. Entonces, para no excederme, no tener ningún problema, intentar ser equilibrado. También se pueden usar los líquidos lixiviados, lo que sale de abajo del compost, y con eso hay que ser más cuidadoso todavía con las cantidades, diluirlo en un balde con agua de riego y ahí aplicar. Las cantidades, si vos me decís una receta, decime tanto, no te lo puedo decir, te estoy diciendo líneas generales, porque eso va a variar. Sí, hay que ver con qué está hecho el compost también, la composición. Lo que sí, siempre tenés que asegurarte de no echar mucho y nunca sobre el cuerpo, sobre el cuello de la planta. Eso pasa con el compost, con los fertilizantes, con todo. Nunca hay que echar porque producen un cambio de pH y por ahí las raíces son bastante sensibles a eso. ¿Alguna otra pregunta? Con Conce no pudimos volver a, no sé si alguno más tiene alguna duda con respecto a esto, y si no podemos pasar a lo de arbolado y bosque nativo, porque Conce no se pudo volver a conectar, y por ahí podemos ir con ustedes, Ulises, ya arrancamos, podríamos arrancar si ninguno tiene ninguna otra duda respecto de huertas. No, a ver, soy medio plomo y estoy pesado. No hay problema. Ojalá que le podamos responder. No, las semillas, entre comprar semillas y hacer su huerta con las semillas, ¿no es cierto? ¿Cómo la ven ustedes para iniciar? ¿Qué nos recomiendan? O sea, porque uno muchas veces inicia comprando semillas y son plantas, como decía Conce, por ahí son plantas híbridas, si bien producen semillas, pero a lo mejor producen semillas, pero esas semillas después cuando vos las pones a germinar no pasa nada, porque la parte genética está modificada, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué recomiendan ustedes? ¿Cómo empezamos? Y bueno, si vos tu idea es producir semillas, sí, por ahí vas a tener que buscar una variedad, porque un híbrido vas a tener ese problema. Otro tema que vas a tener, que en las semillas compradas generalmente vienen curadas con algún producto. Que ese producto, vamos a ser sinceros y honestos, no te va a llegar a afectar, no lo vas a consumir, porque las cantidades son tan ínfimas que se van a degradar en el suelo, y el día que vos consumas lo que vos produciste, no te va a hacer nada. Pero dentro de lo que es la producción orgánica, estrictamente hablando, no está permitido, ¿sí? En ese sentido hay que ser claro. Entonces, si vos quisieras producir orgánicamente, vos tendrías que conseguir a alguien que te venda en algún mercado o algún otro huertero que te dé semilla. Eso es importante, que se empiece a producir
o que ya se haga, el intercambio de semilla, el cuidado de semilla, la cosecha de semilla, cuidar planta para producir semilla, y eso genera variedad también. Yo le doy semilla al vecino. Por ejemplo, acá tenemos la zona, un ejemplo grandioso y que es a nivel productivo de una variedad del tomate rosado. Nadie me puede discutir que el tomate más rico que hay, y ese se ha ido cuidando semilla de la producción. No son variedades ni son híbridos comprados. Y ya hay que venden, pero es de producción local. En ese sentido, si ustedes aprovechan eso y empiezan a generar sus propias semillas, que lo pueden hacer a partir del primer año, ustedes mismos se vuelven productores de semillas. ¿Sí? ¿Ustedes saben de algún grupo, perdón, o sea, porque ya que están ustedes hablando del tema, ¿conocés Adriano, algún grupo, o sea, alguna persona que las venda, o sea, que tenga variedad de semillas como uno para poder... Por ejemplo, a mí me trajeron de regalo unas semillas de Inglaterra orgánicas, que si te fijas en el catálogo salen una fortuna al cambio en este momento. Pero bueno, pero yo a lo mejor puedo colaborar con un poquito de semillas, viste, hacer un intercambio de esas, porque sé que están certificadas y son orgánicas, ¿te das cuenta? O sea, si hay algún grupo de gente que se dedique y que pueda hacer semillas. Hay, pero a lo que yo conozco no está organizado, sino que hay muchos individuales, personas, y por ahí cuando organizamos las ferias y eso, participan. ¿Sí? Bueno. Cuando están las ferias municipales generalmente suelen estar algunos de ellos, y ahí se genera un lindo intercambio. Bueno. Y por ahí, bueno, si querés te puedo averiguar y después te paso algunos nombres. Por favor. Sería bonito. Tenemos algunos conocidos que hacen eso. Conocidos, sí, que lo hacen. Sí, que tienen sus propias semillas. Siempre, o sea, plantan tomate rosado, por ejemplo, y el mejor tomate que viene, el más lindo de todos, no se lo comen. Claro, de planta madre. De Buenos Aires no es como el tomate platense, el redondo, ¿eh? No. Sí. Bueno, La Plata es digamos, la capital de Argentina de la horticultura. Claro. No, pero bueno, ok, gracias. Sin duda, sí. Y bueno, eso nada más, por ahí lo que se me ocurre. Está bueno. Cualquier cosa, lo que sí, si vos querés, bueno, quedamos en contacto, o cualquiera, se acercan un día acá a la oficina, o le piden a los chicos y nos intercambiamos, nos mandamos material, cosas, nosotros estamos para responder cualquier duda, y bueno, y los chicos de producción también, cualquier cosa. Sí, que nos pregunten a nosotros, o si no en producción, pero nosotros también en producción, pero estamos para darle una mano, no hay problema. La función de esta charla también es eso, generar un vínculo entre todos. Buenísimo. Y además, la suma de todos los conocimientos y de todas las semillas o cosas que uno puede conseguir, indirectamente a todos nos va a ayudar. Más que Bueno, pasamos al otro temita, así no nos demoramos mucho y por favor, pueden seguir con sus cosas. Largo. ¿Empezamos si querés? Bueno, estamos. Bueno, ¿cómo están? Ya hace rato que venimos hablando, pero igual. Bueno, lo que vamos a charlar ahora un poco, el tema de lo que es bosque nativo. Estuvimos buscando alguna referencia, algo de reglamentaciones provinciales, que estuvimos buscando el recurso natural y eso. Así que bueno, armamos un pequeño PowerPoint y lo vamos a ir pasando. A ver cómo eres. Acá. Ahí. No, pero sí, ajá. Pero tenés que compartir pantalla con esto. Tenés que habilitarme. Fíjate para habilitar. Ana, o ¿nos pueden habilitar a nosotros para compartir pantalla? Sí, ahí me fijo. Si no, vamos a hablar así nomás. Ahí, fíjense, me parece que ahí los pude habilitar. De 10. Bueno.
¿Cómo está? ¿Está? ¿Sí? ¿Ahí ven? Sí. Espera que inicie la presentación. Ahí está. ¿Ahí lo ven todos? Sí, se ve perfecto. ¿Se ve? Bueno, comenzando a hablar de bosques nativos. Bueno, acá en San José, bueno, además que tenemos 2 reservas que son de carácter educativo principalmente y que tenemos varios individuos representantes de nuestro bosque. Bueno, vamos a ver si podemos mostrarle algunos más y ir respondiendo algunas preguntas que nos quieran ir haciendo a lo último. Y bueno, esta es la presentación. Acá tenemos una definición que me gusta mucho porque lo tiene al bosque como un ecosistema forestal. Esto está tomado de la ley 26331, que es la ley de protección ambiental, de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos de la ley nacional, por la que nos regimos hasta ahora. Y bueno, es el ecosistema porque ahí tenés no solamente el árbol in situ como se trataba anteriormente, y a veces se ponía el suelo también, acá tenés todo, tenés el aire, tenés los animales que viven, tenés todo incluido aquí. Saqué el video así Bueno, así que esta es la definición. Y bueno, las especies nativas que tenemos ahora se corresponde, bueno, a la clasificación que se hizo en el año 76 por Cabrera, que fue el que realizó o dividió la Argentina en zonas fitogeográficas. Acá tenemos un mapa. Nosotros, con Entre Ríos, pertenecemos al dominio chaqueño y es la provincia del Espinal, distrito del Ñandubay, que es esta zona acá, no sé si alcanzan a ver las flechitas, esta zona más o menos aquí estaríamos nosotros. También Entre Ríos pertenece a la zona pampeana, que es el bosque ya es más abierto, con pastizales naturales, tipo de llanura, ¿sí, no? Como vamos a suponer, no sé si han ido para el lado de Federación, que hay en muchas partes, o en Distrito Tatutí, o lugares así, que hay partes con bosque Ñandubay casi exclusivamente, y son abiertos tipo parque. O también tenemos, por ejemplo, lo que más nos distingue a nosotros, que es el parque, el Palmar, ¿no? Que ahí está la palmera asociada al bosque nativo y a los pastizales. Bueno, ahí tenemos una identificación más o menos de la zona donde estamos. Nosotros también, volviendo a esto, tenemos la parte noreste de Argentina, todo lo que es Misiones, y parte de también el sur de Brasil, lo que es la selva paranaense. Nosotros tenemos relictos de selva paranaense en todo lo que es orillas y cursos de aguas, ¿no? Como el palo amarillo, laurel del monte, el mataojo, entre otras que son las más características de acá de esta zona. Sarandí también. Bueno, en cuanto a las especies, que serían las especies, ahora voy a cambiar, me voy a ir a la región del Espinal, a la provincia del Espinal, que ocuparía los 7 departamentos que tenemos que más se distingue, son, bueno, Federal, Feliciano, La Paz, Paraná, Nogoyá, Villaguay y Tala, ¿no? Que serían los que más se corresponden con el Espinal, que es todo donde se encuentran las especies que vamos a ver ahora. Hay muchísimas especies dentro de ellas. Yo seleccioné las más significativas o las más nombradas, como son, por ejemplo, Ñandubay, que es el Prosopis affini. Acá tenemos el algarrobo negro, que más cantidad hay en Entre Ríos. Ahí tienen un ejemplar característico, tienen esta forma. Aquí me tomé el trabajo de poner también, que es muy importante, lo que es la fructificación y la floración de él. El algarrobo blanco, que se da más al noroeste de Entre Ríos, ya hay muy pocos ejemplares, que se diferencia del otro por uno el color un poquito más claro, y lo otro es que las ramas son mucho más, o sea, como laxas y en zigzag,
y también se diferencia, bueno, la floración es más, no es tan compacta como el otro, y los artejos de la semilla, o sea, la división de la semilla es diferente al algarrobo negro. Hay que aclarar que se cruzan entre los dos si están cerca, y hay ejemplares que se han cruzado hasta con ñandubay. Algarrobo negro con ñandubay es bastante común por ahí ver. Bueno, acá tenemos el árbol que salió elegido como árbol de la provincia hace poco, que es el espinillo, o aromo, que es la acacia cabel. Bueno, y ahí tenemos, este ejemplar está en plena floración, y tomamos un detalle de lo que son las flores y también los frutos de él, para que ustedes tengan una idea más o menos de cómo es. Que realmente no era tan abundante, No. Era más abundante el... Sí, el algarrobo. El espinillo tiene una característica, que hay un banco de semilla grande, y por ejemplo, muchos de los montes de Entre Ríos, una vez desmontados para utilizarlo para agricultura, si vos lo dejás un año o meses sin trabajar, vas a tener un renoval de espinillo enseguida nomás. Es más, yo he documentado casos, no tengo la foto acá, pero un sorgo que está 6 meses de cultivo y los espinillos están más altos que el sorgo. O sea, este es el primer árbol que va colonizando junto con la chilca los campos que se abandonan o que ya no se hacen en agricultura. Eso es fácil de verlo porque en casi todos los campos por acá a la vuelta tenemos una abundancia grande de espinillos. Bueno, en cuanto a la provincia paranaense que les comenté, que nosotros tenemos relictos de la selva en todo lo que son los cursos de agua, el ingá es uno de los ejemplares más, en mi persona, que a mí más me gusta y más me atrae el ingá. Tenemos mucho en el Bañario San José. Otra cosa que le quería aclarar de esto de la selva paranaense, según la latitud, o sea, estamos hablando, imagínense, desde el sur de Brasil, pasando por Misiones y hasta Punta Tombo, que hay relictos de selva paranaense tomados. Sabemos que no va a haber siempre los mismos árboles, porque muchas de estas especies por ahí, las temperaturas que hay más acá al sur, no les son muy buenas para su desarrollo y mueren, pero hay muchos que sí. Y bueno, aportando por ahí eso que dice Luca, es importante que estas especies, muchas de las logran crecer, digamos, en el abrigo propio del monte, ¿sí? Del monte ribereño. Si uno la saca afuera y la lleva a un descampado en una loma, lo agarra la helada y lo mata. Y bueno, como dice Luca, estas regiones se fueron generando a través de la semilla y los distintos propágulos que van arrastrando los ríos y arroyos, y van desde el nacimiento de los ríos allá arriba hasta el río de la Plata, incluso ahí Punta Lara, Punta Tombo, las reservas esas tienen relictos de esta selva de la Mesopotamia. Más al sur ya cambia la geografía. Bueno, aquí otro de los comunes o que más se distinguen acá en nuestra zona, tenemos el mataojo, detalle de lo que son las semillas y de lo que son las hojas con la floración. De estos árboles hay mucho en la parte del camping donde están las nativas. Ahí hay mucho, yo creo que la mayoría son de estos árboles. Pudiendo haber también algunos de estos que son laurel del río, ¿no? También otro árbol que hay, que es, bueno, la pitanga, el Francisco Álvarez del Río. Tenemos, o sea, no es que son 3 especies las que hay, porque hay como 50, o sea, hay muchísimas, ¿viste? Pero nosotros, si nos poníamos a explicarle toda la especie, a mostrárselo, íbamos a estar media mañana, pero hay un libro que son las plantas del Bajo Uruguay, ¿no? Que son los árboles y arbustos que está hecho por la CARU. Después cuando habilitemos la cámara lo mostramos. Ahora cuando habilitemos la cámara se los mostramos. Y tenemos un par de ejemplares aquí como para ir tomando nota. Bueno, pasando ya a lo que son las reglamentaciones, una vez que se sancionó en el 2007 la ley de presupuestos mínimos, la 26331,
2 años después salió el decreto reglamentario 91 y Entre Ríos, como todas las provincias de Argentina, tuvieron que, como es una ley de presupuesto mínimo, directamente no necesita adhesión provincial, sino que cada provincia queda bajo el manto de esta ley y cada provincia va a tener que dictar su ley. Bueno, hasta el 2006, 2007 se autorizaban lo que son desmontes en Entre Ríos y hasta ahora, de ahí se suspendieron hasta, ahora más adelante le digo hasta cuándo. Lo que muestro acá es el ordenamiento territorial de bosque nativo que se realizó en Entre Ríos. Está dividido en 3 zonas, una verde, una amarilla y una roja, la cual la parte roja es la parte intangible donde no se va a permitir desmontes, la parte amarilla se va a poder realizarse ciertas tareas y se va a hacer extracción de alguna especie selectiva y manejo del bosque nativo. Ahí en la zona amarilla no se va a permitir nunca el desmonte. Y la zona verde es la que es factible de dar autorización, que como ustedes pueden ver es bastante reducida la cantidad de verde que hay en esa imagen. Esto va combinado también con un estudio de suelo, por eso le hice un mapa general de más o menos de los suelos de Entre Ríos. Aquí tienen en rojo nuestro Parque Nacional del Palmar. Y en la otra parte que se ve acá, el Parque Nacional Predelta, que es el otro rojo, ¿no? Además, también ahora se está incluyendo un mapa de áreas naturales protegidas, que eso lo hace la Secretaría de Ambiente de provincia, bajo la ley 10479. Bueno, elegimos algunas de los tantos beneficios que nos da el bosque nativo, el ecosistema del bosque nativo, y acá, por ejemplo, la regulación hídrica, que estuvimos hablando la otra vez, la conservación de la biodiversidad. La regulación hídrica es, ¿por qué? Porque nosotros tenemos un tipo de relieve que en varias zonas de Entre Ríos es muy pronunciado, ¿no? Tenemos grandes bajadas o corridas de agua, como quieran decirle. Entonces, lo que hace el monte, una de las funciones es la regulación hídrica, en el sentido de que evita la conservación del suelo y la calidad de agua, eso están relacionados con la regulación hídrica. Por la velocidad de que va a tomar el agua, y bueno, ahí va a favorecer a la no erosión, o sea, a bajarle la velocidad y a que el suelo no sea tan erosionado como cuando uno tiene agricultura simplemente, ¿no? Lo que yo considero lo más importante de nuestro bosque nativo, que es la conservación de la biodiversidad y la defensa de la identidad cultural. Entonces, en cuanto a la conservación de la biodiversidad, estamos hablando de especies como el cardenal amarillo, como el tordo amarillo, que es el que hay acá en el sur, que por ahí es, como hablamos del ecosistema del bosque nativo, estamos hablando también de otros ecosistemas que no son puro, ¿cómo le puedo decir, puro árbol, sino que también se caracteriza por pajonales. Entonces, todo esto, lo que es la conservación del bosque, el manejo sustentable del bosque nativo, es en pos también de la biodiversidad que tengamos. El tema de la conservación del suelo, lo que le acabo de decir, además que tenemos una ley provincial 8318, que es la ley de suelo de la provincia, que se ocupa de todo el tema de la conservación y de promover todo lo que son los sistemas la sistematización de suelos de la provincia. También el tema de la fijación de emisiones de gases con efecto invernadero, ampliamente nombrado siempre, y a la contribución a la diversificación y belleza del paisaje, ya sea por los distintos extractos del bosque que tenemos, como los distintos tipos de bosques que tenemos en la provincia, los diferentes, ya sea bosque nativo propiamente dicho, bosque selva ribereña, hay 3 o 4 características que siempre van a darle la diversificación y la belleza al paisaje. Y bueno, la defensa de la identidad cultural también. Bueno, acá que hay unas preguntas. A ver, hay una pregunta. Esto quedó.
¿Qué pregunta es? Acá abajo. Acá. Disculpen. Tengo que dejar de compartir el código. Entonces. Lo hacemos, las preguntas las vamos a hacer al final si no les molesta. Bueno, en el caso de la ley de Entre Ríos, que está acá, todo lo que es el tema de bosque nativo lo maneja Recursos Naturales y el área se llama Área de Bosque Nativo de la provincia y la ley es la 10284, que es la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosque, y también esta fue en el año 2014 que se hizo, y en el 2015 se hizo el decreto reglamentario de esta ley. A ver, vamos a iniciar la presentación. Está media lenta. Bueno, en el año 2015 también se llevó a cabo, o se hizo, perdón, la resolución 1239, que daba las consideraciones generales, los instructivos para pedir tareas, o sea, todo lo que es referente al bosque nativo. Años más tarde salió la resolución 411 en el año 18, que dejaba sin efecto esta reglamentación anterior y se actualiza para aprobar la reglamentación para la implementación del programa provincial de bosque nativo con sus respectivos formularios instructivos, y ahí te marca todas las cosas que vos podés hacer, no podés hacer, y lo que es el tema de completar cada uno de los formularios para ayornarse a esta reglamentación y pedir tareas, ya sea de cambio de uso del suelo, de manejo del bosque o planes de conservación. Bueno, siempre que hablo de la palabra bosque nativo, se me viene como una serie de círculos hacia la cabeza porque son varios planos que uno tiene en intersección sobre el bosque nativo, sobre lo político institucional, que es todo el tema de las reglamentaciones, la parte ambiental por su gran importancia, ¿no? Por todas las características que dimos, y la parte económica porque... ¿Por qué es esto? Porque no es que el monte no pertenece a nadie, el monte es un recurso natural que está sobre una propiedad privada, por lo tanto, en eso se tiene que basar, por eso tantos estudios y tantas cosas para alguien que quiera hacer alguna actividad sobre el bosque nativo. Ahí tenemos, por ejemplo, con presencia de molles al fondo, algunos ñandubay y un espinillo más atrás, y talas, creo que son, que eso es un monte tipo abierto, como lo que yo le decía, que se ve mucho acá en la costa del río Uruguay. Y bueno, y la parte social, todo lo que es el tema de la belleza, el tema de la identidad cultural, todas estas cosas. Y bueno, lo económico que dice Luca, también ahí, por ahí, para sumar un bocadillo, es importante porque muchas veces se cree que el bosque nativo no aporta nada. Y se puede hacer extracción de leña sustentable, se puede hacer ganadería bajo monte, o sea, hay opciones para trabajar el monte, cuidarlo y al mismo tiempo generar un sistema productivo. Sí, cuidando siempre la biodiversidad, o sea, por ahí se escucha hablar siempre que el bosque nativo es muy importante con el tema de intercambio gaseoso. Sí, es importante, pero si vos te basás en el intercambio gaseoso que puede hacer el bosque, haces un monte de eucalipto y te vas a tener más intercambio gaseoso que un monte en clímax. Por lo tanto, siempre me gusta, además del intercambio gaseoso, me gusta hacer mucho hincapié sobre el tema de biodiversidad y las otras virtudes que nos da el monte. Bueno, acá veo una pregunta preguntan de especies nativas para arbolado urbano, arbolado público. Vamos a pasar ahora al tema de arbolado, ¿sí? Lo que estuvimos viendo ahora era el bosque nativo, el bosque de campo. Ahora vamos a pasar a la ciudad, ¿sí? Así que pasamos al tema arbolado, ¿sí? Si quieren descansar o seguimos. Sí. Esperen un segundito que mientras voy
voy a ir a abrir el Power. A ver cómo salgo de la pantalla. Ahí está. Acá. No sé si logran ver la pantalla. Sí, por lo que veo, sí. Cualquier cosa, me escriben y veo, pero creo que sí, que se está viendo porque dice que se comparte. Ok, ¿por qué el arbolado urbano? Vamos a intentar ser rápido porque, bueno, ya es la tercera charla y es su tiempo. No queremos que se haga muy denso. La vida urbana sin árboles es inviable, ¿sí? Tanto para nosotros como para otros organismos que viven en la ciudad. Esta foto anda dando vuelta, la pueden encontrar en internet, todas las imágenes que vamos a ver, es común que las vean, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la diferencia de temperatura de distintas estructuras urbanas, edificios, el asfalto, las veredas, incluso el aire, teniendo y no teniendo árboles, ¿sí? El aire, no sé si lo saben, pero el aire no se calienta directamente por la radiación del sol. Los rayos del sol no calientan el aire, calientan las estructuras sólidas y eso calienta el aire, ¿sí? Por eso hace mucho más calor en el desierto que en un lugar que haya árbol. Si miramos esta imagen, por ejemplo, vemos esta imagen de la izquierda, personas caminando en una calle totalmente sin ningún ser vivo más que los humanos, y comparemos con la de la derecha, una arteria arbolada, ¿sí? Esto acá parece, la de la izquierda parece de la distopía de una película futurista, pero bueno, el futuro llegó hace rato, dice la canción. Acá abajo vemos un parque arbolado. Acá los Jacarandá, la ciudad de Buenos Aires, una avenida de Buenos Aires arbolada, y la diferencia, ¿no?, con no tener esos árboles. Beneficio del arbolado urbano: disminución de la temperatura, absorber polvillos, captura del dióxido de carbono y de otros gases, conforman microecosistemas, ahorran energía, ¿sí? Ahorramos energía por ejemplo, de refrigeración, la valorización del entorno y el equilibrio de la humedad del suelo, ¿sí? Porque el árbol está absorbiendo humedad y al mismo tiempo está generando una sombra. El árbol no es una estructura edilicia, ¿sí? No es algo que nosotros construimos, es un ser vivo, que lo usamos en la ciudad. Esto que ven acá abajo es la curva sigmoide típica del crecimiento de un ser vivo, ¿sí? Donde tenemos una primera fase, que es más bien exponencial, un lag, ¿sí? Y al final se mantiene. Esto sería la vida de un árbol desde que la semillita nace, empieza a crecer la plantita, crece bastante rápido, se empieza a alentar el crecimiento y al final empieza a decrepitar. Ahora vamos a ver al final por qué es importante esta curva. Bueno, para continuar, la diferencia de un árbol en el medio urbano y la diferencia en su medio natural, en un bosque. En el ambiente forestal va a haber competencia por la luz, va a haber menos velocidad del viento, porque va a estar con otros árboles, va a haber una evapotranspiración normal y una tasa inométrica normal. En el ambiente urbano, vamos al ambiente urbano, que es lo que nos importa, nosotros tenemos menor incidencia de la radiación en algunos lugares por las estructuras, ¿sí? Tenemos corrientes de aire entubado, tenemos mayor corrientes de aire, ¿sí? Porque puede darse que nosotros tenemos las estructuras
por ejemplo, de los edificios que protejan algunos vientos dominantes, pero a su vez las calles funcionan como tubos de aire, ¿sí? Donde generan que haya corrientes de aire, ¿sí? ¿Qué más es importante de esto? Va a haber mayor presencia de contaminantes, va a haber competencia por el espacio, ¿sí? Acá tenemos dos fotos para que vean de un bosque de eucalipto y un eucalipto aislado. Este no es un árbol urbano que se utiliza en la ciudad, pero esta comparación me sirve para mostrarles cómo un árbol se va a adaptar a su entorno, ¿sí? Y la forma en la que va a crecer, ¿sí? El árbol en la ciudad, donde yo lo voy podando y lo voy manejando, se va a parecer más a este árbol del bosque que a este árbol que crece solo en parte, ¿sí? Si yo lo manejo. A su vez, si yo lo dejo en solitario, va a tender a crecer en esa forma desproporcionada. El árbol, como dijimos, es un ser vivo que nosotros lo utilizamos con ciertos fines urbanos, y eso genera inevitablemente conflictos. ¿Sí? Algunos conflictos en la parte aérea son las estructuras edilicias, por ejemplo, generar humedad en las paredes, generar que algunas partes toquen partes de las paredes, que liberen semillas que crezcan en la ranura. El conflicto conducto aéreo, cableado, o las canaletas que se tapan. Conflicto con luminaria. Problemática con las personas, por ejemplo, tenemos en cuenta hay árboles que son alergénicos, y otros problemas como puede ser el derrame, ¿sí? La caída de ramas pueden darse por tormenta, por viento fuerte, en situaciones que no son comunes. Otra parte es la parte subterránea, que ahí vamos a tener conflicto con los ductos subterráneos, cloaca, agua, conflicto con vereda y otros conflictos, ¿sí? Como por ejemplo que una raíz llegue hasta adentro y empiece a levantar una estructura, una casa. Acá tenemos un ejemplo de elementos típicos urbanos: la luminaria, el transporte, que tenemos un mínimo de despeje de 4 metros, tenemos 2 metros, 2 metros y medio, donde tienen que pasar las personas a la vereda, ¿sí? Y 1 metro y medio entre las estructuras de la ciudad. Eso, las cuadrillas encargadas del arbolado urbano, lo primero que tienen que hacer es controlar estas cuestiones. Pero recordemos la curva: cuando el árbol es chiquito, yo voy a tener ramas acá abajo, ¿sí? Después, cuando el árbol va creciendo y se va desarrollando, le voy dando formación. Después lo charlamos a eso. En cuanto a la copa, por ejemplo, acá tenemos otra imagen para ver que hay distintas formas de copa según la especie del árbol, ¿sí? En líneas generales hay dos tipos, decurrentes y escurrentes, ¿sí? Las que tienen forma más piramidal, que crecen como forma de pinito, y los que tienen forma más globosa, ¿sí? Que largan ramas para todos lados. Esos son los dos tipos generales, pero varían de especie en especie, y a las condiciones en las que esté también. El árbol ideal, vamos a pasar a hablar del árbol ideal. El árbol ideal no existe, o sea, no hay una especie de árbol que sea la ideal del arbolado urbano que diga planto esto y está. Existe el árbol adecuado en el sitio adecuado. ¿Y qué cosa voy a tener en cuenta? Distintas cuestiones. Por ejemplo, la ecológica. Alguien preguntaba hoy, especie nativa, ¿sí? La especie nativa es importante porque contribuye ecológicamente a lo que es el ecosistema del lugar, ¿sí? No es lo mismo que yo tenga una especie que es nativa del lugar que que tenga una exótica. Y dentro de las exóticas hay dos tipos: las que son invasivas y las que no, ¿sí? Yo puedo tener una especie exótica que no es invasiva y que cumple una función urbana y se comporta perfectamente bien, y no voy a tener ningún tipo de problema. Y puedo tener una especie invasiva incluso según el lugar, que no voy a tener problemas, pero hay lugares donde tengo que evitarlo. ¿Está? Después charlamos y después vemos qué especies recomendamos. Porque después hay otras cuestiones. Esta es la cuestión ecológica. Después tenemos la cuestión urbana, por ejemplo, y las cuestiones de los conflictos que veíamos antes, y yo no puedo tener un árbol que desarrolle muchas raíces, ¿sí? en la parte superficial. Tengo que tener árboles que busquen, con las raíces que busquen profundidad. Tengo que tener árboles que no produzcan un derrame natural. Y también árboles, eso que hablaba de las raíces recién,
Si nos vamos a ejemplos, lo que es el sauce, los álamos, los ficus, las raíces de ellos son muy amigas del agua y van a buscar los caños y se van a meter por las cañerías, tanto sea de cloaca como de agua corriente, y vamos a tener unos grandes problemas como sucede en varios lugares que ya hemos tenido que asistir. Por eso son especies que las tenemos que evitar. En la parte aérea también, ¿sí? Por ahí no voy a poder tener un eucalipto en la vereda porque es un árbol que tiene derrame natural, que tiene un crecimiento excesivo, ¿sí? Por dar un ejemplo guaso, ¿sí? Respecto a los cuidados de un árbol, ¿vieron esa curva que yo le hice al principio? Los dos círculos en rojo son la parte que más hay que cuidarlo al árbol, y el círculo verde, la que si yo hago las cosas bien al principio, voy a tener el menor trabajo, ¿sí? Voy a tener un simple trabajo de mantenimiento, una poda que es básica y que no requiere mucho tiempo ni mucha tarea, no requiere muchas horas hombre. Para eso tengo que formar desde el vivero, hacer una poda de formación y después de conducción, y darle un buen cuidado, un buen riego al árbol cuando es chiquito. Esto es como nosotros, digamos, nosotros nos mantienen, nos dan de comer, nos mandan a estudiar y vos después arreglate. Sí, bueno, el árbol es igual, al principio tenemos que darle todo para después el árbol nos va a devolver sus beneficios, y es la mayor cantidad de la vida del árbol. De hecho, esta curva tendría que ser un poco más estirada, ¿sí? Porque yo voy a cuidar el árbol los primeros entre 3 y 5 años. Es cuando más el árbol necesita de mí, necesita riego. Después el árbol, una vez que desarrolló sus raíces, que desarrolló su parte aérea, con un poco de poda, con un poco de mantenimiento, lo tengo hasta que empieza a ponerse viejito y decrépito, y ahí ya pienso en cambiarlo por otro. La poda, pasando directamente a la poda, que es el tema problemático que tenemos en la ciudad y en varios lugares. El objetivo de la poda son los que están acá y están en orden, ¿sí? Lo primero por lo que yo podo un árbol es por seguridad, ¿sí? Si yo tengo una rama que se está a punto de, o quebrada o a punto de caer, ¿sí? Y me puede matar a alguien, voy a cortarla, no me va a dar lástima al árbol. Lo segundo es la sanidad, ¿sí? Cuidar la sanidad del árbol, ¿sí? Para eso se hacen podas. Después la resolución de conflicto, ¿sí? Conflicto con cableado, conflicto con luminaria, otra cuestión urbana. Y por último, el último de todo es la estética, ¿sí? El árbol en la naturaleza, en las especies donde crecen, en sus montes, en sus selvas, no necesitan de la poda, ¿sí? No hay ningún pájaro que tenga serrucho en el pico. La naturaleza no poda. Nosotros podamos porque requerimos trabajarlo al árbol para que nos brinde los beneficios, y estamos en un ambiente urbano, ¿sí? O sea que lo que podamos, ¿por qué podamos? Por intereses humanos, ¿sí? Dentro de eso está la parte de la sanidad, que nosotros podemos ver un árbol que está medio decrépito, medio viejo, y se le hace una poda de rejuvenecimiento, ¿sí? Pero es porque nosotros lo queremos mantener mayor tiempo en buen estado en la ciudad. Bueno, la poda, ¿cómo se tiene que hacer? Evitar las podas excesivas. Esto es lo que está mal, lo que está en el cuadro rojo, ¿sí? Que vamos a ver que se llama el desmoche, el despunte. La poda es eliminar ramas que estén cruzadas, ramas excesivas, Es complicado con los cables. Que tenga problemas con cable, problemas con luminaria, que yo no pueda pasar caminando por abajo porque me dé las ramas en los ojos. Hay que evitar podar demasiado la parte baja y dejar solamente la parte alta de las ramas, porque eso genera un efecto que se llama cola de león. ¿Vieron que la cola del león tiene como un penacho en la punta? Si yo hago eso, por ejemplo, miren el dibujito donde yo tengo el cursor del mouse, si yo corto, no sé si ustedes lo ven el cursor, creo que sí, si yo corto todas las ramas bajas y dejo un penachito en la punta, vieron que acá se muestra la energía del viento, cómo incide esa carga. Lo que va a hacer, pueden hacer la prueba en su casa, agarrar un palito y empujarlo desde la punta y van a ver cómo se quiebra, porque no va a resistir la carga del viento. Acá vemos diferentes ejemplos de poda para resolver un conflicto urbano, el conflicto con el cableado aéreo. En el caso de la izquierda se cortó una rama que iba hacia el poste del cableado, y en el caso del medio, acá de la derecha, es más complejo porque el cableado pasa justo por donde estaba el árbol, que es muy común, y ahí se hace esa formación en B.
En cuanto al corte, acá vemos dónde tenemos que hacer el corte, la línea verde, nunca hacerlo ni muy cerca ni muy lejos. Si yo lo hago lejos, dejo un tocón, toda esa rama que va a quedar va a ser tejido muerto, porque el árbol, la parte que está viva es la parte externa, desde la corteza hacia adentro, y esa es la parte que va a cicatrizar el corte. Acá tenemos los daños por poda incorrecta, cuando se raja la corteza, cuando hago el corte muy adentro, cuando dejo porciones de ramas muertas, y acá abajo tenemos los típicos desmoche y terciado, que son podas excepcionales, ¿sí? Porque ustedes pueden ver que a veces incluso mismos operarios lo hacen de los municipios, a veces por desconocimiento, porque cuesta también, esto es tiempo que la gente aprenda, y también muchas veces se hace porque es una, como vimos al principio, una cuestión de seguridad. Si yo tengo un árbol que lo podaron excesivamente en algún momento de su vida, puede ser que ese árbol esté enfermo adentro, que esté ahuecado, que esté con plaga, y que yo tenga que hacer este trabajo, ¿sí? Por salvarlo, por decir, no lo corto del todo, no lo mato del todo, hago un desmoche y después lo trabajo y dejo una copita chiquita. Pero son excepciones, no la regla, ¿sí? Hay gente que cree que si yo le hago esto a un árbol, le hago bien. No, son creencias populares, son mitos que vienen de los abuelos, vienen de la época, porque mucho de lo que se cree que hay que podar al árbol urbano viene de la poda de los árboles frutales, que es lo que sabían los abuelos gringos allá de Europa, ¿sí? Y no tiene nada que ver la poda de un árbol frutal con la de un árbol urbano, son cosas distintas, ¿sí? Acá tienen dos dibujos, fíjense, un árbol desmochado, en la de arriba, como lo que genera son brotes epicórnicos que se llaman, generan muchas ramas que son largas y que crecen para todos lados. En cambio, cuando yo hago una buena poda, de simplemente quitar lo que está de más, el árbol maneja su forma, continúa teniendo su forma armónica, su forma natural. Yo no tengo que quitarle la forma natural al árbol, ¿sí? Otra cosa, hay gente que poda porque en otoño el árbol empieza a caer las ramas. Eso como que me duele la uña y me corto la mano. No se hace eso. Si el árbol va a perder las hojas, que agarro la escoba y las barro y las llevo al compostero, ¿sí? No es una excusa de poda que el árbol pierda las hojas, de ninguna manera, ¿sí? Se me tapa la cañería del techo, me subo al techo y la limpio. Porque en verano yo quiero tener sombra, ¿sí? Y el problema del desarrollo de las raíces, cuando vos lo podás así, lo nombré. Otro problema, gracias Luca, cuando yo a un árbol le hago esto, le hago el desmoche, las raíces reaccionan, ¿sí? Y se contraen violentamente. Voy a tener un doble problema, voy a tener un problema aéreo y voy a tener un problema subterráneo. Estoy viendo que hay preguntas, ahora voy a ir a responderlas. Acá hay cortes, ejemplos de cortes bien hechos, ¿sí? Y donde yo debería cortar en la arruga de la rama. Fíjense que tenemos toda esta parte y nace la rama. Hay especies en las que es muy visible eso, hay otras que es más difícil. Ahí es donde yo tengo que cortar, ¿sí? Y si voy a hacer un corte de una rama grande con una motosierra, un corte de alivio abajo para que no raje. Bueno, cuidado, siempre que trabajen con los árboles, cuidado, hay riesgo de electrocución. Nunca, bajo ningún concepto, nunca se acerquen o trabajen sobre una rama que esté cerca de la línea de media tensión, esos cables que son los que van 3, que están pelados, porque esos cables pueden generar un arco eléctrico. De por sí lo que yo les estoy diciendo, o sea, hay algo que es básico y que no lo dije todavía, porque lo voy a decir al final, pero todo trabajo que se haga en el arbolado urbano, desde plantarlo hasta quitar un árbol, tiene que ser con permiso, ¿sí? Y tiene que hacerlo personal que esté capacitado. Bueno, hay riesgos de caídas, pero no por eso vamos a dejar de tener árboles, ¿sí? Porque nosotros cuanto más cuidado tengamos el árbol, mejor. El otro día, hace un tiempo atrás, en Colón se produjo la caída de un árbol y en algunos medios periodísticos decían que los que queremos cuidar a los árboles tendríamos que pensar en eso. Justamente, cuanto más cuidamos a los árboles, más evitamos que se produzcan estos accidentes que se producen cuando no hay mantenimiento, no hay el trabajo adecuado, ¿sí?
Bueno, nunca hay que olvidar que el árbol pertenece a los vecinos en general, pero no al vecino en particular. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no soy el dueño del árbol que está enfrente de mi casa. Yo lo compré, yo fui al vivero, yo lo pagué, yo lo cuidé, yo lo regué, pero pasó a ser automáticamente desde el momento que lo planto patrimonio urbano, ¿sí? No es mío. Pero ¿a quién le va a prestar los mayores beneficios? A mí, porque ¿quién se va a sentar abajo a tomar mate? Yo. ¿Quién va a gastar menos luz porque el aire acondicionado va a funcionar menos porque tengo el árbol? Yo. ¿Quién va a usar la sombrita para meter el auto? Yo. O sea, los beneficiarios somos todos y el principal beneficiario y el principal que tiene que cuidar ese árbol es el vecino, ¿sí? El árbol urbano de alineación es un bien público del que nadie es dueño del árbol, pero todos lo somos y tenemos obligación de cuidarlo. Eso es fundamental. Siempre va a haber conflicto. Va a haber conflicto, ¿por qué? Porque la ciudad es un ambiente artificial, ¿sí? Nosotros fabricamos las ciudades a nuestro gusto y según nuestra cultura y una cantidad de cosas, ¿sí? Históricas. Esos conflictos no se resuelven podando excesivamente ni talando los árboles, ¿sí? Por eso pongo que el árbol no nos tape el bosque. Esos conflictos se resuelven haciendo un manejo que requiere planificación, que requiere toda una serie de cuestiones donde se articula el Estado, o sea, nosotros, con el vecino, ¿sí? Si el Estado hace un plan de plantación y planta toda una calle con árboles nuevos y el vecino no lo riega, eso no va a prosperar, ¿sí? Entonces se requiere la articulación vecino-Estado, ¿tá? Es fundamental, porque el árbol se ve como una cosa secundaria, pero es fundamental a la vida de la ciudad. Voy a ir viendo a ver las preguntas que tienen. ¿Qué árbol les recomienda para cortina en piletas de decantación? Bueno, ahora vamos. Primero las leo a todas. Para Lucas, debido al avance de la agricultura, el monte nativo está disminuyendo mucho, poco control. ¿Hay algún programa de reforestación con especie nativa? Porque el eucalipto y los pinos no son especies nativas. Muy bien. Ahora Lucas va a contestar todo eso. ¿El eucalipto sobre mucha agua? Sí, por supuesto. Vamos a la primera y después. Ajá, dale, vamos ahí. Quería ver si había alguna por ahí que sea más fácil. ¿Dónde está la primera? Ahí va yendo de arriba para abajo. Acá primero. Árboles para cortinas. Para cortina. Y bueno, la primera pregunta que vemos, Pedro. Los árboles recomendables que elegiría yo fueran, no son nativos, pero elegiría la casuarina por el rápido desarrollo que tienen y por la función que cumplen. Porque uno lo planta a una distancia de 3 metros, a 3 bolillos se llama. Lástima que no podemos dibujar acá, pero que queden como 3 bolillitos, o sea, están plantados a 3 metros, pero en realidad si vos lo mirás de frente quedan a unos 50, se plantan a 3 metros y la otra hilera atrás se lo planta más o menos a 2 metros y medio, 3, y intercalados. Entonces forman una buena cortina, el rápido desarrollo que tienen, y son bien resistentes y bastante plásticos para los tipos de terreno que uno puede llegar a tener. No sé si está bien respondida la pregunta, Pedro. ¿Cómo se escucha? Sí, se escucha. Bueno, los loteos se sacan todo y no se recupera. Muy bueno. Bueno, ahora vamos. Ahora, para Cristina. Con respecto a lo que es el avance de la agricultura y la forestación, que son los dos temas, esto está reglamentado por la 10284, y bueno, todos los lotes que, vamos a suponer, uno no debe sacar un bosque nativo. Primero lo que hay que hacer es presentar un plan para realizar esa extracción de monte. Se llama un plan de cambio de uso de suelo. Y ahí se lo va a analizar, lo analiza en recursos naturales, y van a decidir si se va a utilizar o no, porque hay que ver el valor que tiene de conservación ese bosque nativo. O sea,
porque por ahí lo que es las zonificaciones y todo, hay que ir a ver a campo, hay que inspeccionarlo bien, porque puede ser que como la escala que está hecho el ordenamiento de bosque nativo es 1/250.000, hay que hacer una visita in situ a campo para ver que realmente sea así. ¿Por qué? Porque con esta escala, por ahí uno no tiene una buena definición, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es, el área tiene que ir, el área correspondiente va, ve el tipo de bosque que hay, y ahí van a determinar. Pero hasta ahora no se venía otorgando permiso de cambio de uso para plantar sacar una especie nativa para plantar una especie exótica, ¿no? Y con el tema de lo que es la agricultura, es lo mismo, pero siempre se va a presentar un plan de manejo que va a incluir un estudio de impacto ambiental que se presenta a provincia, y ahí los técnicos lo analizan y lo llevan a cabo ahí. Bueno, esto es importante, tanto lo que preguntan como la respuesta de Luca, porque es algo muy, muy significativo en nuestra sociedad. Es por ahí el equilibrio entre producir y el ambiente, ¿sí? Todos consumimos muebles, todos consumimos papel, entonces hay que tener especies implantadas que generan madera de rápido crecimiento. El tema es que esa madera no desplace al bosque nativo. Sí, entonces, un bosque de calidad y de alto valor de conservación. Exacto. ¿No? Y acá, por ejemplo, esta última que Omar pone, los loteos, se saca todo y no se recupera, bueno, es parte de todo esto. Por ejemplo, algo que es simbólico hasta desde cómo nos referimos. ¿Cuántas veces escuchamos voy a limpiar porque tengo que sacar toda la mugre? O sea, esa es la visión que tenemos. A veces vemos al bosque nativo como la mugre. Lo autóctono. Creemos que como tenemos este tipo de bosque cerrado, que es mugre. Entonces lo primero que hacen es pasar la topadora y muchas veces no ven que tenemos árboles nativos que son hermosos, que los podemos conservar, por ejemplo, en un terreno y limpiar toda la parte baja, limpiar todo lo que es chilca y conservar algunas especies de árboles. Entonces, si hacemos ese cambio de paradigma, empezamos a ver las cosas de otra manera, ¿sí? En eso va también la inclusión de las especies nativas que me preguntaban allá arriba para arbolado urbano. En algún momento, cuando empieza la cuestión del arbolado en la zona, como en tantos lugares, se empieza a utilizar más que nada el fresno. Alguno preguntará, ¿el fresno es un mal árbol? Para nada, es un árbol que es excelente como árbol urbano. Pero ¿qué pasa? Si yo planto solamente fresno, que encima es originario de Estados Unidos, estoy desplazando a otras especies que también podrían ser útiles como árbol urbano, ¿sí? Porque el fresno crece rápido, el fresno es curtido, el fresno es caducifolio, tiene una cantidad de ventajas que le va a ganar a otro arbolito para usarlo en la ciudad. Pero yo puedo buscar especies nativas que me brinden también beneficios, que sean útiles. Hay muchas, no hay tantas caducifolias, hay poco o nada, pero hay algunas caducifolias tardías o persistentes que sirven. Yo no te puedo recomendar, no sé quién era que estaba preguntando, pero no te puedo recomendar en general una especie. Sí te digo que nosotros tenemos un listado y que ese listado está ordenado. Está ordenado en caducifolias y persistentes y está ordenado en nativa y exótica. Y dentro de ese abanico grande que hay está ordenado por tamaño. Eso lo hicimos nosotros acá en el área. Así que si alguien quiere plantar un árbol, se acerca al área, me dice, mira, mi casa queda en tal y tal lugar, nosotros le ayudamos a cerrar ese abanico y después de las especies que le quedan, elige por estética o por gusto o por lo que sea. ¿Sí? La otra que hay que tener en cuenta también, que tenemos que ser conscientes que estamos por ahí en la provincia del Espinal, y que el 80% de las especies van a tener espinas, ¿no? Y por ahí a nadie se le va a ocurrir, capaz, no, sería lindo, ¿no? Pero es peligroso por ahí plantar un ñandubay en una calle, o sea, perdón, la calle no, en la línea del arbolado público. Yo he visto, por ejemplo, aromos, sí, plantados, y cuando florecen son muy lindos y están bien formados. Tengo uno cerca de mi casa, y ahí por calle Mitre, y está lindo, está en un lugar que no le molesta a nadie,
pero es difícil, o sea, no va a plantar una cina en una vereda, porque seguramente que alguno va a quedar lleno de enganchado a las espinas, pero hay que tener, hay varias especies que uno puede llegar a elegir para plantar, por ejemplo, el Francisco Álvarez del Río o Azota Caballo, que es un árbol lindo. O sea, y además tenemos uno acá en la plaza, acá en San José, enfrente de la iglesia. Uh-huh. Bueno, vamos a ir medio cerreando, redondeando, pero bueno, también eso queremos dejar en claro. Hoy Lucas le mostraba el mapa, ¿sí?, de las fitorregiones, y qué es nativo. O sea, la República Argentina es una construcción política, o sea, como cualquier país. Después la naturaleza tiene otra forma. Entonces, ¿qué es nativo de nuestra zona? Lo que es de la fitorregión, ¿sí? En cambio, por ejemplo, qué sé yo, no sé, un timbó va a ser nativo de la República Argentina, pero no propio bien de esta zona. Pero sin embargo se va a comportar bien. Lo mismo con un lapacho, lo mismo con un jacarandá, o con la tipa. O por ejemplo el aguaribay o gualeguay, que les tiene un molle. Si uno se pone a ver las películas del zorro de antes, aparece de ahí, desde California, ajá, hasta acá, y acá estaba documentado que los indígenas la usaban para condimentar las carnes, porque es el falso pimentero que se le llama. Entonces, por ahí tenemos que ver lo que es bien nativo de la fitorregión, pero ya plantando, por ejemplo, árboles como el lapacho, el jacarandá, que por ahí no son de esta fitorregión, pero se los considera, porque están tan naturalizados acá y son de nuestro país, que lo consideramos nativo. Yo por ahí, ese árbol no haría tanto problema, pero por ejemplo traer un algarrobo negro de Córdoba, ahí ya estarías metiendo otro genotipo, porque el algarrobo negro de acá es Prosopis nigra y el blanco es Prosopis alba. Y el algarrobo que hay en gran parte de Córdoba, por ejemplo, es Prosopis chilensis, que es otro prosopis. O sea, pero bueno, son detalles más finos eso, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de árbol urbano que anda muy bien, la pata de vaca, ¿sí? La nativa es la de flor blanca, y la otra es exótica. ¿Hay algún problema si pongo la exótica? No, se comporta bien. Urbanamente es lo mismo, y ecológicamente es prácticamente lo mismo porque no es invasivo. No es que esa pata de vaca exótica va a invadir y va a matar la otra, o va a hacer lo que hace un ligustro en un monte que te hace un desastre, ¿sí? Entonces, yo ahí puedo incluir al exótico, ¿sí? Lo importante es evitar el invasivo. El ligustro disciplinado es un arbolito hermoso urbano, recomendado como árbol urbano, pero ojo con la parte ecológica. Acá Lucas me hace la seña de la sierra porque no lo quiere, porque la parte ecológica es muy compleja con ese árbol. Con todos los ligustros son invasivos, el fresno lo mismo. Nosotros, ¿por qué en el balneario, en la zona del balneario, estamos trabajando la erradicación del fresno? ¿Porque somos malos y no nos gustan los árboles? No, porque tenemos un problema de que esos árboles, el fresno, el arce y el ligustro, son extremadamente invasivos con nuestra reserva ecológica. Especie. Claro, y nos invaden la reserva ecológica, y esa es la zona de exclusión, la zona de amortiguación, y tenemos que combatirlo. Se nos enojan, pero es nuestro deber. O sea, estamos también, hay una ley provincial, la 10485, no me acuerdo si del año 2016, por ahí, o 2017, que también esa ley se llama para el control y manejo de especies exóticas, hablando siempre de plantas. O sea que también nosotros los trabajos que se estaban realizando en el balneario exclusivamente eran esos. O sea, tratar de erradicar lo que es la gledicia, o sea, la acacia negra, los ligustros y los fresnos. Y después, bueno, pero es algo sistematizado, no es que vas a ir con la motosierra y vas a sacar todo porque te vas a quedar sin sombra, con suelo descubierto, y va a ser peor el remedio que la enfermedad. Es un trabajo que se tiene que realizar en forma bien discriminada, ¿no? Bueno, acá dicen, gracias por valorar la charla. En cuanto a la escuela, bueno, Lucas es exalumno del Agro Colón, yo docente del Agro Colón, así que no hay problema de nuestra parte. ¿Vivero municipal vende nativas? No.
Lo que se produce es para uso nuestro, sí, por ahora. Para enriquecer la parte de las reservas, del bañario. Y de los propios espacios verdes. Sí hay viveros que producen algunos y otros que venden nativas en la zona, son viveros comerciales. No es el vivero municipal. Me parece que nada más. Si tienen alguna preguntita más, si no vamos cerrando. Les repetimos que acá estamos, nosotros en la oficina estamos, incluso aunque haya receso ahora, vamos a estar la guardia, así que vienen, cualquier duda estamos para servir. ¿Están los teléfonos de la oficina ahí están también? Los teléfonos, nosotros estamos a disposición, para eso es nuestro deber, digamos. Buenísimo, gente, muchísimas gracias, muy buena charla, muy buena propuesta. Y bueno, nos vemos y felices fiestas. Bueno, felices fiestas para ustedes. Muchas gracias, Luca y Adriano. Finalizamos la charla de hoy, los esperamos mañana con la de circularidad y consumo responsable, la anteúltima, y después finalizamos la semana que viene con vida lenta y saludable de la mano de una nutricionista, así que en unos momentos ya le vamos a estar pasando el link de mañana con el material de hoy y el material de la semana pasada que se los debemos todavía, así que nada, buenísimo, muchas gracias a todos. Y cualquier consultita más arriba yo les dejé los números de teléfono, tanto de nosotros del equipo de comunicación como de los chicos de ambiente, así que cualquier cosa no duden en escribirnos. Muchísimas gracias, nos vemos.